Productores agropecuarios realizaron ayer una serie de movilizaciones en distintos puntos del país para protestar por el aumento de tarifas de los servicios públicos y las demoras en el pago de productos lácteos que fueron enviados a Venezuela. Durante las manifestaciones se repartieron volantes, por ejemplo, que decían: el campo, el motor del país, que no se te olvide, sin el campo Uruguay no tiene futuro. Y esto era lo que decían algunos de los productores que estaban allí apostados en la ruta. En lo que se refiere a los tambos, el 10% de la suba de UTE es un golpe muy fuerte, donde este gobierno hablaba de país productivo. Bueno, el país productivo donde quedó. La primer crisis y es un caos, lamentablemente, ¿no? Bueno, ¿qué les pareció estas movilizaciones que se dieron? ¿Qué lectura hacen, Daniel? Bueno, yo arranco primero, mi solidaridad con todos los tamberos del Uruguay, más allá de la situación y la situación de manifestación o de salir a la calle, por la situación que están viviendo, que corresponde a diversos motivos, que el precio de la leche, que China no compra, que Venezuela dejó de comprar, etcétera, que el petróleo está bajo y que eso hace que los países que compraban no compren, todas esas lecturas que estuvimos haciendo estos días. En primer lugar, solidaridad con una de las profesiones y oficios más sacrificados que debe haber en la agropecuaria, no solo por el horario, sino porque la leche hay que sacarla de la vaca, entonces no puede parar. Entonces a veces vos tenés un negocio en el cual vos no estás rindiendo, estás produciendo por menos de lo que cuesta, entonces podés parar, diversificarte. Acá la leche hay que sacarla y eso es costo operativo, que en situaciones como la que está viviendo el sector lechero está generando estas situaciones, ¿no? Entonces mi primer comentario es de solidaridad. Y después voy a hacer una lectura más bien política que me llama la atención. Me llama la atención que haya gente que relativice estas protestas, como que si en Uruguay el derecho de la protesta la tuviera solo el PIT-CNT y el Frente Amplio, ¿no? Entonces a mí me parece que es una manifestación democrática sumamente buena. No se cortaron las rutas, se enlentecieron, se informó la situación, y quien se pone a investigar un poco el tema se da cuenta que las variables son multifactoriales, ¿no? No responden solo a problemas del gobierno o a problemas impositivos o a problemas de no pagos. Corresponde a una situación económica mundial complicadísima, donde las actitudes del gobierno en este primer año, subiendo los impuestos con lo que pasó en ANCAP, generan una suerte de malestar porque el costo de vida y el costo operativo es altísimo. Teresa. Sí, en realidad, más allá, hablando, vamos a poner un poquito de humor, ¿no? No sé si capaz sea que algunos ya recibieron ese chiste que dice: yo antes le tenía miedo a la oscuridad, ahora le tengo miedo cuando llega la cuenta de la luz. Realmente la gente del mundo lechero, a quien yo tuve la oportunidad de conocer bastante. En el año 2009 hice un trabajo muy interesante para la gente de la Federación Rural y para las asociaciones de lecheros de San José, de Florida. Me permitió, conocer, ir a embarrarme los zapatos. Bueno, en aquel momento no embarrarme porque estaban en plena sequía y era terrible, sino en todo caso llenarme de polvo, pero realmente como decía Daniel, es un sector muy sacrificado, que tiene muchas dificultades, que no puede parar nunca, que se tiene que levantar a las 4 de la mañana, que con mucho problema para trabajar con las nuevas generaciones, con sus hijos, muy preocupados siempre de que en realidad si van a seguir o no van a seguir con esos emprendimientos. Y claro, con un contexto que hace que haya una baja, que fíjense que el precio solo de la leche en polvo, que ni siquiera podemos decir que la leche en polvo es, entre comillas, un commodity, porque ya significa algo elaborado, ¿verdad? No es una cosa que sale nomás así bajó un 53%. Entonces es realmente, una cosa, es demasiada esa fluctuación. En un mundo donde evidentemente cuando nosotros vemos fenómenos como hace lugar a darse cuenta que lo que prima siempre es la especulación. Y por otro lado, una contradicción muy grande de entender en un mundo tan desigual, donde el 1% de la población tiene el 99%, mejor dicho, tiene el mismo ingreso que el otro 99%, donde el hambre, los niños desnutridos, la leche es un elemento fundamental para el crecimiento de las personas. Realmente uno como que no entiende cómo puede ser que cómo la globalización, ¿verdad?, penetra en todos los lados, en este caso
para muy mal, y cómo puede ser que al contrario no sea un producto de primera necesidad, no tenga un buen precio, no se venda y no sean todos los países que lo necesitan el que lo estén comprando, ¿no? Entonces realmente yo creo me parece que conociendo, insisto, lo que es la interna de ese sector, no me cabe ninguna duda cómo los puede afectar un 10% de aumento de la luz, cómo los afecta cuando tu ingreso bajó a la mitad, ¿no? Por los precios internacionales. Es decir, me parece que hay que tomar cuenta de esto y no pensar solo que es una movida antigubernamental, porque además, insisto, no es solo un problema de lo que pasa acá, la situación acá con el aumento, con el tarifazo, con todo lo demás, obviamente agrava una situación que ya venía mal, ¿no? Y el no pago por parte de Venezuela, pero bueno, ese es un tema que en todo caso después en la segunda tanda hablo. Miguel. Sí, yo creo que aquí hay dos temas. Por un lado, el tema de la protesta, creo que es un tema que hay que abordarlo, creo que es el foco de lo que hoy tendríamos que tratar, y otro es la situación del sector lechero. Respecto de la protesta, comparto con Daniel la legitimidad de la misma siempre en cualquier circunstancia, política, social organizada, social espontánea. Estamos en democracia, protestar es parte del tema. El tema es que hay que analizar, el hecho de que uno acepte la legitimidad de la misma, no quiere decir que no pueda discutir la pertinencia de la misma, la correspondencia de la misma. Y en ese sentido yo quiero señalar por lo menos 2 o 3 cosas respecto al sector agropecuario y en particular al sector de la lechería. Por un lado, tener en cuenta que ha sido el sector más dinámico del agro en los últimos años, y si bien, como decía recién Teresa, han bajado los precios, hubo años, lustros, de precios espectaculares, y eso en la producción, cuando hablamos de producción y de un sector de la economía, es importante tenerlo en cuenta. Yo no voy a caer en la simplificación, pero lo voy a mencionar, del tema de los 4x4, pero es notorio que el sector de las 4x4, que el sector que se movilizó es un sector potente económicamente. Eso no deslegitima la protesta, pero ubica cuál es la situación. Y yo quisiera decir una frase de resumen, muy rápido para cansarse, muy rápido, hay una precipitación del cansancio que yo ahí donde le veo la intencionalidad política, también legítima, pero vamos a dejar muy claro cómo están planteadas las cosas. Y en ese sentido, capaz que el dato no es correcto, pero la propia información que yo estuve recogiendo de este tema, tenemos que ver que la electricidad tiene un peso solo del 4% en el precio de la leche. Es un dato del INALE. Entonces uno cuesta creer que una cosa que pesa un 4% tenga el impacto que se quiere presentar y todo el análisis que se hace del tema tarifario. Sí, es correcto el dato, 3,5, creo, recién lo decía Deizaguirre, el presidente del INALE, cuando lo entrevistábamos aquí, 3,5 en el caso de las tarifas eléctricas y 4 en el caso del combustible. Claro, y fíjate tú que los grandes costos son fertilizantes, semillas, todo eso muy vinculado al tema del dólar. Pero yo quería analizar también algunos elementos que tienen que ver con los proyectos de inversiones para la instalación de tambos. En el 2009, 61 millones de dólares. En el 2012, 121 millones de dólares. En el 2014, 54 millones de dólares. O sea, hay un apoyo sostenido con una presión fiscal agropecuaria que uno la mira en el contexto regional y en el contexto internacional, es razonable y que se ha mantenido en el tiempo. 2010 al 2014 ha estado en el orden esa presión fiscal agropecuaria para este sector. Pero por otro lado hay apoyos anuales al sector, y yo tomé algunos datos del anuario estadístico, y del 2009 al 2013 el aporte al sector agropecuario fue de 250 millones de dólares anual, o sea, un 0,6% de Producto Bruto Interno. O sea, buena comercio internacional, buen desarrollo, un crecimiento ostensible. Entonces, yo digo, vuelvo a lo del principio, veo muy precipitado el cansancio, veo un apuro por mostrar una protesta que revela un cuestionamiento político al gobierno, que es legítimo, pero que hay que contextualizarlo a la realidad concreta que tiene el sector agropecuario y en particular el sector lechero.
Felipe, ¿qué opinas de ese punto que plantea Miguel de lo precipitado o no de la protesta y la crítica al gobierno? No, yo creo que es un reclamo más que fundado. Coincido con todos los contertulios. Es saludable que en una democracia todos los sectores se expresen, y el de ayer fue un reclamo pacífico. Creo que hubo un error quizás en la convocatoria, que se llamaba un corte. Finalmente el corte no se concretó, primó la racionalidad. Uno veía las imágenes de las personas que estaban manifestando y no eran piqueteros, eran familias de productores que estaban allí haciendo sus reclamos. Hay elementos que a mi entender son lo suficientemente importantes como para un reclamo de esta naturaleza. Y hay que analizarlas en un contexto, ¿no? Cuando las tarifas suben por encima de la inflación, justificadas no en lo que son los costos de la empresa eléctrica, como lo ha asumido la propia UTE, sino en un gobierno que está en un estado complejo en sus finanzas y necesita hacer caja, bueno, me parece que es absolutamente legítimo que un sector como el sector lechero en este caso, que depende mucho de lo que son en definitiva los insumos energéticos por la cadena de frío, porque trabaja mucho en la noche, me parece absolutamente legítimo el reclamo. Aquí evidentemente se está pretendiendo por la vía oblicua, sin pasar por el Parlamento, hacerle un ajuste fiscal a todos los uruguayos, y los sectores productivos son los sectores que más lo sufren. De repente no lo sufre en esa medida una familia a través del consumo familiar, pero los sectores que necesitan de la energía para producir, vaya si sufren, sea el 4, sea el 3, sea lo que sea, pero es un costo que es injustificado, que no responde y no tiene una correlación con el servicio que se está brindando, sino que obedece a una voracidad fiscal expresada por el gobierno, y me parece absolutamente legítimo. Lo de Venezuela también es absolutamente legítimo. Hubo un acuerdo entre ambos gobiernos. Ayer la senadora Topolansky, entre muchas de las cosas que dijo, que por otra parte creo que se equivocó en su defensa del gobierno, porque ella señaló de que esta era una manifestación política, deslegitimando los argumentos, deslegitimando en definitiva las razones que justificaron esta medida. A mí me parece que la que politizó en definitiva la movilización fue la senadora Topolansky, y es un poco la tónica que leímos la semana pasada en Semanario Búsqueda en relación al tema ANCAP y Raúl Sendic, ¿no? Parece que el lío de ANCAP es para perjudicar la carrera política de Sendic. Parece que el reclamo de los productores es solo una maniobra política para perjudicar al gobierno. No hay ningún sustento en sus medidas. Yo creo que los hay. O sea, los 100 millones de dólares que le debe el gobierno venezolano a los productores uruguayos, bueno, el gobierno tiene responsabilidad. No es como dijo la senadora Topolansky de que es un acuerdo entre privados. Eso es parcial, es una mentira a medias, ¿no? Primero, porque quien compra en Venezuela es el Estado venezolano, no son los privados. En segundo término, interviene el Estado uruguayo a través del fideicomiso de ANCAP. Y en tercer término, intervino el gobierno uruguayo en la firma del acuerdo, y hay una empresa cuestionada que tendría algún tipo de vinculación política con el partido de gobierno. Entonces, no puede lavarse las manos y decir que es un tema entre privados que se verá cómo se resuelve. No, hay una responsabilidad. Ahora que desde el gobierno se ve que no hay que decir, bueno, es todo del privado o todo responsabilidad del gobierno, ¿no? Incluso manifestaba que están dispuestos a buscar alternativas que permitan, bueno, las situaciones más complejas, ¿verdad? Donde industrias que no pueden pagar al productor, por ejemplo, bueno, ir dándoles algo, adelantándoles algo de dinero. Romina, en eso también fue anticipada la movilización. El gobierno no ha manifestado todavía cuál va a ser la hoja de ruta para encaminar un tema en el cual está notoriamente involucrado. Nadie va a discutir. Está involucrado, sí. Y está bien que esté involucrado. Jugó un papel para no detener el proceso de exportaciones que se detenía. Ahora, creo que anticipar movimiento por ese no pago, cuando en realidad hay un espacio amplio de negociación para ver qué puede hacer el gobierno y cómo puede contribuir, me parece que forma parte de esa intencionalidad política de la que yo hablaba. De Izaguirre, de hecho, sobre ese punto mencionaba la dificultad, ¿no? En el juego que está el gobierno de equilibrios entre, por un lado, exigir el pago y, por otro lado, no cerrar la puerta con el mercado venezolano, teniendo en cuenta que porque es estructural más el tema, la coyuntura no nos puede... Y permitime, hay un tercer reclamo que refiere al precio de los combustibles.
que no bajaron, pero el hecho de que no bajaran supone que ANCAP esté recaudando mucho más de lo que debería recaudar. El precio de los combustibles es el mismo que tenemos cuando el barril del petróleo estaba a $150, hoy está a 28. Es una capitalización encubierta que está haciendo ANCAP para tratar de achicar el agujero fenomenal que han generado. Entonces, vaya si son legítimos los reclamos de los productores. Vaya si son legítimos. Yo quería decir 2 o 3 cosas. Una, Fernández Galeano habla de que considera que es anticipado. Bueno, es un punto de vista también, porque que hay una escala de anticipaciones. Yo no sé quién tiene la varilla para decir si es anticipado o no es anticipado, porque no está en línea con lo que a él le gustaría que fuese. A mí, anticipado o no anticipado, creo que, no sé, si hay un sector de la producción nacional que considera que está siendo perjudicado por acciones del gobierno y decide ir a enlentecer las rutas y explicar y a manifestar, de hecho está todo el Uruguay hablando de la situación de los lecheros, y por ejemplo, yo me puse a leer muchísimo sobre este tema, se habla de este tema, entonces me parece que, bueno, llamaron la atención, pusieron la luz roja y me parece perfecto. Y después quiero hacer otra referencia a las 4x4, ¿no? Que es un argumento que se ha manejado abundantemente desde la primera manifestación de la gente del campo que hubo en el Parlamento hace unos años, como que la gran preocupación de la gente de Montevideo, está lleno de 4x4, loco, hay 4x4. Yo prefiero que haya 4x4 en los tamberos que 4x4 en la gente que ha trabajado para el Frente Amplio o en el Estado, ¿no? Porque esas 4x4 se utilizan en campos que están destrozados, en barriales, cargan fardos, llevan gente y no las usan para ir a pasear de acá a La Pedrera y de volver a Montevideo. Entonces, me parece que el argumento del 4x4 realmente me parece muy flojo decir que porque hay 4x4 es una forma indirecta de deslegitimar la protesta. Es una expresión de que hay recursos, que es un sector con recursos. Es una herramienta de trabajo. Es una herramienta de trabajo que yo sé, porque ahora no, pero estuve muy vinculado al campo, que es un argumento que molesta mucho en el campo, porque revela el absoluto y total desconocimiento del Montevideo urbano de lo que pasa en el resto del país. ¿Cómo andás en el campo sin un 4x4? ¿Te quedás empantanado? A ver si nos entendemos, no hay una yo quiero aclarar lo que dije aquí hoy. Yo no hago una estigmatización porque una persona, lo que estoy diciendo es que es un sector pujante, porque si no, no se puede comprar ese vehículo. Si es necesario o no es otra discusión en la cual podemos estar de acuerdo. Lo que estoy sosteniendo yo aquí es que es un sector que está en una situación económica de crecimiento sostenido de manera indiscutida. Eso es lo único que yo afirmé aquí. Les comento un mensaje de un oyente a propósito de lo que decía Miguel sobre el apresuramiento o no de salirse a manifestar. Hay uno que plantea, nada que ver esta crisis con la del 99 en el agro, aquella de remates, de suicidios, de aftosa, a esta de suba de costos. Claro, en realidad es eso. Estamos en una etapa de suba de costos y en una etapa de suba de costos con un precio muy bajo a nivel internacional. Entonces, claro, las dos variables, hacen generan una situación para el productor lechero muy, muy difícil. Porque, si me pagan menos mi producto y yo tengo más costos, no necesito explicarlo, somos todos inteligentes. Y me parece que además, con respecto, y a eso yo decía que quería volver a hablar, el tema de la deuda con Venezuela, y todo el tema del manejo de la deuda con Venezuela, ahora se está hablando de que eventualmente el gobierno adelantaría de alguna manera lo que Venezuela debe. Entonces, a mí me preocupa también, y acá me voy a poner también del otro lado del mostrador y no a favor de lo... Es decir, a mí me preocupa esto de que la deuda con Venezuela salimos y pagamos la deuda con Venezuela. A las Uruguay, la gente Pluna tuvo 3 años o no sé cuántos años de seguro de paro, y yo después me voy a referir a eso cuando hablemos del tema del problema del seguro de paro de la gente del Varela, ¿no? Es decir, me parece que a veces hay como hijos y entenados, o hay problemas que incluso como se generan y después, aunque no se diga, se asume la autocrítica de que en esto nos equivocamos porque por algo se está hablando de que se va a poner la plata para que no está pagando Venezuela. Entonces, me parece que tenemos que empezar a pensar un poquito mejor en lo que es la economía en general. No se puede seguir tapando errores, agujeros, cosas, haciendo tapar a todos, el tema de la nafta, el tema del combustible, que no baja. Me parece que, yo siento
no siento, sino que me diagnostico en todo caso, que me parece que está faltando autocrítica por parte del gobierno, el poder decir, bueno, en esto nos equivocamos. Todos sabemos lo que es Venezuela. Venezuela es un país muy corrupto, y en la corrupción en Venezuela no la inventó Maduro, en todo caso la mejoró. Pero Venezuela, históricamente ha sido un país que ha tenido muchas dificultades de cumplimiento, donde, qué sé yo, hay historias muy viejas de compras por parte de gobiernos que no tenían nada que ver ni con Chávez ni con Maduro, de barredoras de nieve en Venezuela, ¿no? Entonces, realmente me parece que hace falta sentarse y decir, bueno, en esto nos equivocamos, hay que ver cómo abrimos más mercados, cómo logramos que la leche se venda en otros lugares, porque insisto, además, a mí sigue sin cerrarme que un producto como la leche en un mundo donde hay tantas desigualdades no se pueda vender y vender a buen precio, ¿no? Sí, yo quería tomar un tema que es el tema del tarifazo, no quiero eludirlo. Primera cosa, ajustes fiscales eran los de antes. Ajustes fiscales eran los que por leyes de emergencia, con el respaldo de los partidos blanco y colorado, hacían que hubiera una cantidad enorme de nuevos impuestos, ajustes fiscales y temas fuertes en la economía, era el crecimiento que se hizo del IVA. O sea, creo que hoy lo que hay es un aumento de tarifas que acompaña la inflación y la supera levemente. Que esa superación de la inflación no es recaudatoria. La explicación que ha dado el Ministerio de Economía me parece que es correcta, en el sentido de decir de que lo que se trata es de una recuperación de costos. El adicional lo que permite es una recuperación de costos fundamentalmente vinculado al tema del dólar. El dólar tiene un impacto muy importante sobre el tema de las tarifas, y algo que pasa siempre, que es el tema del crecimiento salarial. Yo creo que Uruguay está manejando ahora, que ningún aumento de tarifas es simpático, es bueno, y que no lo deseamos, y que lo deseable sería que de alguna manera la economía funcionara sin tener aumento de tarifas. Estamos todos de acuerdo, pero yo creo que la idea de tarifazo, la construcción de que ha habido un tarifazo y todo, sobre la base de unas tarifas que lo que han tenido es un incremento de décimas respecto a la inflación. Vamos a ponernos de acuerdo. O sea, acá se habla del 10%, pero no se tiene en cuenta que la inflación es la inflación fue 9,44 y el aumento de UTE fue de 9,85. Por eso, estamos hablando de décimas. Entonces, yo digo, yo no quería eludirlo este tema, podía haber seguido hablando de la movilización, pero creo que también hay que poner en contexto lo que se dice. Yo creo que ni la electricidad tiene el peso en el sector lechero que se dice, porque aunque estén toda la noche los tanques térmicos prendidos, no tiene el peso que se dice, ni las tarifas tienen el impacto que aquí se está planteando. No, yo creo que hay que tener presente también que no todos los productores lecheros son grandes productores, que hay muchas familias productoras en donde realmente, si le sumamos el 4% de la energía eléctrica más el 3% del combustible, es un 7% que se influye en sus presupuestos, cuando el precio de la leche, como muy bien aquí se ha reseñado, se ha desplomado, ¿no?, a nivel mundial. En relación a las tarifas, el ministro Kramerman el año pasado anunció un 20-25% de disminución de la tarifa eléctrica, producto del cambio de la matriz energética. El gobierno ha hecho gárgaras con el cambio de la matriz energética. Todo lo aplaudimos, pero si eso no se refleja en los costos, no tiene el más mínimo sentido, porque UTE a través de lo que es la energía eólica, a través de lo que es la biomasa, sí, la central térmica prácticamente... Felipe, pero esos contratos son en dólares. No pierda de vista que esos contratos, los contratos que se tienen con los productores de energía eólica, también son en dólar. Entonces, pero hay un efecto dólar también que atempera ese proceso. O sea, tenemos que profundizar, si no... Pero ha bajado sensiblemente los costos de producción, más allá de que el dólar puede haber influido. Las tarifas tendrían que haber disminuido casi un 20% y aumentaron casi un 10%, o sea, hay un 30% de desfasaje. Entonces, cuando a la población se le promete una cosa, se le marca un rumbo, bueno, vamos a cambiar la matriz para abaratar los costos del país productivo, y termina ocurriendo esto, es absolutamente legítimo que ocurra la indignación por parte de la ciudadanía cuando de parte de los gobernantes hay propuestas, hay anuncios que después son incumplidos. Sí, yo lo quiero llevar al tema del costo de vida, ¿no?
tengo parientes y amigos del exterior que vienen por lo general en verano y me dicen, vos, lo que sale Uruguay es increíble, es carísimo, es más caro que Roma, más caro que París, más caro que lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que también todo esto, sumado al tarifazo, empieza a desbordar la posibilidad de la gente. Ahora empiezan los colegios en febrero, hay que empezar a pagar las matrículas, no sé qué, y la gente se empieza a mirar el bolsillo y no hay de dónde sacar. Entonces yo creo que está todo relacionado con eso. Viendo un Estado cada vez más gordo, cada vez más ineficiente, cada vez más sin rumbo y haciendo un salvataje de ANCAP por un error de un manejo inepto del ente petrolero del Uruguay. Entonces todo eso va sumando una bola de nieve que, bueno, saltó por los tamberos, podría haber saltado por otro lado, ¿no? Y yo lo que veo, escuchando con mucho respeto la gente del gobierno, que como Lucía Topolansky, que es la que más ha salido a explicar particularmente en esta crisis, yo empiezo a notar cosas que noté con los partidos tradicionales cuando ganó el Frente Amplio. Lo notaba, yo decía, los partidos tradicionales están hablando un discurso que no está hablando la realidad de la gente. Y yo estoy empezando a intuir que está empezando a eso. O sea, por defender determinada discurso, determinada gestión que fue mala, sobre todo la de Mujica, están empezando a cortarse esas líneas. Decir que está el PIT-CNT que juega para el gobierno, con lo cual se atenúa ese vínculo que yo noto que se empieza a resquebrajar. Perdón, de todos modos yo creo que el PIT-CNT también ha salido a protestar contra el aumento de las tarifas, o sea que, no ha hecho un paro hasta aún por el tema, pero la reacción del PIT-CNT con respecto a la manifestación de los tamberos. Sí, pero de todos modos creo que en relación a lo que es el tarifazo, también, y yo lamento, pero creo que es un tarifazo, no me atrevo a usar la palabra reajuste fiscal, porque ahí sí ya me parece que es como demasiado, pero sí creo que es un tarifazo, sobre todo donde en lugares como UTE, por ejemplo, que ahí es donde también yo digo, no solo falta autocrítica, sino también con qué vara medimos cada cosa, porque yo tengo la mejor de las opiniones de la gestión de la UTE, la mejor de las opiniones, y realmente todos teníamos la expectativa que con el cambio que hizo la UTE de la matriz energética, acompañado por la URSEA y por otros organismos que realmente han hecho un muy buen trabajo, realmente uno esperaba decir, ahora hubo lluvias, no hubo problemas, no hubo que prender ninguna térmica por ningún lado, entonces, y además están los molinos y todo, y uno tenía realmente la expectativa. Nos lleva a una discusión que es el papel de las empresas del Estado. Yo creo que las empresas del Estado tienen también que jugar un papel en el resultado económico general, y eso es una cosa que hay que discutirla, si estamos de acuerdo o no con que la existencia de empresas del Estado forme parte también de una ecuación con la cual se construye una política económica. Claro, pero no tiene es un tema más de fondo, pero claro, el tema es cuando se usa esa plata para tapar agujeros. Seamos honrados en ese debate. Pero la ciudadanía no tiene por qué ser siempre la que termine pagando los platos rotos. Y yo estoy de acuerdo que las tarifas mejor que no suban, pero ahí, repito, tampoco es el cataclismo que se quiere presentar. En perspectiva, da que hablar. Les leo algunos comentarios de los oyentes que están muy movilizados con este tema. A ver, Fernando plantea datos para el debate sobre costos. En Alemania bajó un 30% el costo de la energía eléctrica como consecuencia del cambio de la matriz energética y un mayor peso de la energía eólica, que es comparativamente menor en Uruguay. Después, otro que dice, tengan presente que el 60% del área lechera trabaja sobre tierras arrendadas. Este era un aspecto que mencionaba Izaguirre también, porque el arrendamiento es uno de los costos mayores a la hora para el productor, ¿verdad? El costo del Estado ha hecho este país inviable, plantea otro oyente. Hay quien plantea, es la misma historia de siempre con los ruralistas, cuando vienen las verdes lloran a coro, cuando están en tiempos buenos de bonanzas se callan la boca. Y ¿qué más? Bueno, varios más. Ahora después, en todo caso, les comento algún otro.